El doctor Antonio Isa Conde es el ministro de Energía y Mina, un hombre pues que una vida pues muy activa y muy productiva en la sociedad dominicana, y siempre es bueno uno tener a don Tony como entrevistado porque uno aprende muchísimas cosas. Don Tony, caramba. Gracias, hermano, gracias. Bueno, don Tony, usted de la nueva Energía y Mina, ya usted le ha tocado una parte significativa, y entonces siempre hay como algunas quejas de que por qué se crean tantos ministerios, y ha valido la pena el Ministerio de Energía y Yo Mina. creo que sí, y lo más trascendente es lo que le depara el futuro a una institución como esta, llamada a convertirse en el eje rector de todo el sector energético y minero del país. Vamos caminando en esa dirección. Hay un planteamiento ya en el programa del gobierno del PLD y del presidente Medina en esa dirección, y desde el ministerio estamos haciendo todo lo posible por fortalecerlo y trabajando algunas áreas que son neurálgicas, que no se habían trabajado en el pasado en el país con la propiedad que merecen, como es el área de hidrocarburos. En eso hemos hecho un esfuerzo extraordinario e innovador, y tenemos cosas que presentarle al país. ¿Cómo no? En ese sentido, don Tony, sobre el área de hidrocarburos, porque siempre las expectativas están, bueno, que si los cubanos han conseguido petróleo, que si aquí tenemos la misma vena de muchos sitios que hay, y bueno, hasta la celebración de Charco Largo, que se quedó en Charco Corto. Vi que recientemente pues se completó un importante estudio. ¿Qué podríamos tener de eso? Bueno, te voy a contar un poco desde el principio. Ok. Realmente aquí no había ninguna información digitalizada, no contábamos con las informaciones necesarias para saber qué tenía el país en materia de hidrocarburos. Okay. Si había, en la administración pasada del ministerio, se hizo una licitación y se contrató una empresa muy prestigiosa, Schönberger, para ir digitalizando y procesando las informaciones de los planos y otras cosas que habían en la Dirección de Minería. Eso fue un paso que hay que reconocer. Sobre esa base, llegando al ministerio, nos encontramos con una cantidad de cinta en condiciones deplorables, que no se sabía lo que había ahí. Cintas magnéticas, a donde se suponía que debían contener información, sobre todo de sísmica, que era lo que más nos interesaba, pero no se podían procesar, no se podían ver. El viceministro de Hidrocarburos, Alberto Reyes, me dijo, con unas palabras que todavía me recuerdan, y lo he dicho en otras veces: doctor, tenemos esta cinta, se supone que ahí puede haber información sobre sísmica, sobre hidrocarburos, cosas valiosas, pero puede ser una cinta de Mickey Mouse porque no sabemos lo que hay. Entonces, sobre esa base digo, en un momento que el ministerio estaba en una situación económica deplorable, cuando yo llegué, acuérdate que había un déficit muy grande, digo yo, mira, aquí hay que sacrificar lo que sea. ¿A dónde que se puede mandar o llevar esa cinta para que nos lo procesó? Eso en Houston. Entonces lo mandamos allá, y a los pocos días regresó con casi más del 90% de la cinta salvada. Y ahí encontramos una información de sísmica valiosa que ya pudimos digitalizar, y digitalizada procesar, analizar, y con eso comenzó uno de los procesos más innovadores que hemos hecho en el país, que fue tratar de recuperar toda aquella sísmica que se habían hecho en el pasado, universidades muy importantes como la Complutense, como la Universidad de Houston, etcétera, y comenzamos a reunir. Nos dio trabajo, porque esa información que se suponía por contrato que debían entregarla al gobierno dominicano, no se hizo, sino nosotros tuvimos que exigirla, pedirla. En algunos casos nos dio más trabajo que en otros, pero la comenzamos a obtener, y cuando teníamos 10.000 kilómetros de línea sísmica. 10.000 kilómetros. Cuando teníamos 10.000 kilómetros, que eso cuesta como
50 millones de dólares. Ya tenemos 20.000. Estamos hablando de un valor de, si uno fuera a hacerla, de 100 millones de dólares. Yo cogía una actividad en Trinidad y la presenté, y eso fue un escándalo porque no se sabía que en la República Dominicana teníamos ya esa información. Wow. Incluso páginas enteras de periódicos allá me dedicaron a la actividad. Un mes después todavía estaban saliendo cosas de eso, porque eran informaciones que esa gente que estaba ahí, que está en ese mercado, que conoce lo valioso de esas informaciones, comenzaron a abrírsele los ojos. Por demás, este es un territorio virgen, no existe ninguna concesión en materia de hidrocarburos. Sí, claro. Y trabajamos también en crear un reglamento, porque sin normativa, sin regla de juego claro, no es posible utilizar estos recursos. Pero la otra cosa importante fue que a diferencia de lo que se hace en otros países, hicimos algo inédito. Regularmente cuando se posee una información como esta, se guarda en una gaveta o se vende. Nosotros la pusimos en línea. Y ya llegamos, cuando llegamos a los 20.000 kilómetros, comenzamos a interpretarla. Interpretarla para que nos dijeran si verdaderamente existe en el país algún sistema de hidrocarburos, un sistema petrolero. Y los técnicos, esos técnicos de que te hablé, de Schlumberger, comenzaron a hacer un informe y nos presentaron 6 cuencas atractivas para seguir explorando. Sí. Primero, debo explicarte más o menos lo que es un sistema petrolero para que le entiendan. Quizás me podrían enfocar la cámara. Déjame ver aquí. si tiene que ser en esta, ¿verdad que sí? Sí, en esta. Miren esto, ustedes ven, esto es lo que se supone, esto es una gráfica teórica, ¿no? Una roca generadora, sí. Aquí es que se produce, migra, por aquí ya llega una roca sello, cae en una trampa, y de ahí eso es el sistema petrolero. Tiene que concurrir todos esos factores para que pueda ser explotado comercialmente, y tiene que estar incluso a una profundidad que sea atractivo a nivel económico hacerlo. Entonces, lo que descubrimos fue que evidentemente aquí existen un sistema petrolero. Lo que falta saber es realmente a dónde están acumulados y si comercialmente es rentable su exploración. Entonces, de no tener nada, ¿qué tenemos ahora? Todas esas rayitas que ustedes ven son las sísmicas. Esas sísmicas ya tenemos 20.000 kilómetros y seguimos recuperando más. Y ahí mismo se determinaron las 6 cuencas, que como ustedes podrán ver, la de Ocoa, la de Enriquillo, de San Juan, del Cibao Oriental, la de Azua, Llanura Oriental, cuenca de San Pedro de Macorís, y algunas, como la de la Bahía de Ocoa y de la cuenca de San Pedro de Macorís, son marítimas, otras están en tierra firme. Con esa información la pusimos en línea para que cualquier estudioso, cualquier académico, pero cualquier inversionista pudiera accesar a toda esa información, que aquí está muy simple, pero que si tú la extraes de la página web, tú vas a encontrar una información valiosísima y costosa. ¿Qué pasa? De ahí, por ejemplo, esta cuenca, que es la cuenca de Asas, lo que tiene son 15 kilómetros cuadrados. Eso es fácil. No está cerca de Charco Largo por ahí. Sí, el Charco Largo se quedó corto. Ajá. Eso es un cuento interesantísimo. Sí. Cuando uno entra, y por eso es importante que los estudiosos entren a la página web, cuando se entra a esa página, tú vas a ver cuando ellos, porque debo explicar esto, sí. Ahora existe una nueva tecnología y todo esto se modeló con software de última generación. O sea que las informaciones que se captaron fueron más que las que pudieron captar lo que hicieron las propias sísmicas en su momento. Hay sísmicas ahí desde el año 28, hay otra más reciente. Wow. Entonces, ¿qué descubrieron ellos? Ellos comenzaron a ver por la geología del terreno. Se podían dar cuenta, por ejemplo, y además porque hay emanaciones y hoyos y pozos que están manando todavía aquí. Hay uno en Malena ahí que los otros días cogieron una gente tratando de
de sacarlo, y eso es propiedad del Estado, Sí. todo el subsuelo, todo lo que está en el subsuelo es propiedad del Estado. Entonces, cuando tú ves la gráfica de Charco Largo, tú te das cuenta que se quedó corto, que no penetró en lo que podría ser el sistema petrolero, como le enseñé antes, se quedó corto. Y los especialistas me decían, eso se hizo casi como si fuera un pozo para obtener agua, no para obtener hidrocarburos. Entonces, no se conformaron con identificar las cuencas, sino que nos dijeron qué cosas debíamos hacer en esas cuencas que son las más atractivas para seguir profundizando con el tema. Y eso también está en la página web, que cualquiera que lo quiera traer tiene. Pero, debo decirte esto, como ya tenemos un reglamento y tenemos un territorio virgen, oye bien, virgen porque no hay ninguna concesión en materia de hidrocarburos, ni de petróleo, ni de gas, no hay una concesión. Nosotros hicimos un reglamento bien claro, bien preciso y bien moderno, a diferencia de otras políticas que tenemos, otras leyes, por ejemplo la de minería, que hay que actualizar de alguna manera. Eso es un instrumento moderno. Y además, la visión del gobierno, primero, de transparentar todo esto, y segundo, de que ahí no van a haber contratos de grado a grado, sino eso, se van a hacer licitaciones para aquellas personas que quieran seguir, continuar con la exploración. También vamos a buscar métodos para que más gente se interese en hacer sísmica, que nos queden a nosotros en el Estado para profundizar todo eso. Entonces, esto realmente es innovador, esto demuestra la visión del presidente Medina de ser transparente, de que las cosas fluyan, de tratar de que la institucionalidad se fortalezca y sobre todo de que pensemos que este país necesita recursos, pero necesita desarrollar sus recursos de manera sostenible. Y eso está muy claro en nuestros reglamentos, en nuestra visión con que hacemos nuestro trabajo. Nosotros creemos en el desarrollo a escala humana. Creemos que la política minera, la política de hidrocarburos, tiene que ser una política a donde el desarrollo sostenible sea el eje. Aquí nosotros no vamos a cambiar oro por espejito, más nunca, ni le vamos a dejar los pasivos ambientales a las otras generaciones. Nosotros tenemos que legislar y buscar socios sobre la base de lo que queremos hacer es desarrollar el país en beneficio de la gente y para la gente. ¿Cómo no? Don Tony, cuando usted ciertamente habla de la parte de la industria de la minería, y ya hablamos de todo lo que puede ser pues el potencial de hidrocarburos, aunque no sabemos la cantidad y por lo menos la calidad, pero vamos a otro renglón del aspecto de mina. La verdad es que tradicionalmente los pueblos, sobre todo los pueblos pobres del mundo, hemos tenido como un sabor amargo con la riqueza del subsuelo, por el asunto de que esas riquezas han sido tradicionalmente extraídas y lo que nos dejan es, como se dice vulgarmente, el cascarón, y por eso inclusive es tan hipersensible ese tema. Estoy hablando del tema del resto de la minería, de la exploración de oro, de plata, de níquel y de todas esas cosas, que ahora, bueno, este año también resurgieron los precios nuevamente y el país pues ha vuelto a exportar una buena cantidad, pero se siente que más allá de algún impuesto, de los impuestos que cobra el Estado y algunas cosas, como que es el cascarón, insisto, que se Bueno, eso tiene que ver mucho con lo que te dije antes. Tenemos un pecado original. El pecado original que nació desde la conquista, cuando, como te decía, nos cambiaron oro por espejito. Y luego la depredación que se hizo, por ejemplo, en el caso de la Rosario Dominicana, la Alcoa, que nos dejó pasivos ambientales muy grandes, muy serios. Ahora la minería se está manejando de otra manera, con otros protocolos, con otra vigilancia. El tema de la preservación de los recursos ambientales, de la preservación de nuestro ecosistema, está a la orden del día. Yo he dicho muchas veces
que el agua es más importante que el oro. Nosotros tenemos una riqueza grande en minería, pero yo dije que somos un país rico, peligrosamente rico en materia minera. ¿Qué significa esto? Que si no lo manejamos bien puede ser como un arma que nosotros creemos que está desarmada y tiene un tiro y nos vuela la cabeza. Una ruleta rusa, mejor. Nosotros tenemos que manejar eso con la propiedad debida, pensando fundamentalmente en no dejarle pasivos ambientales a la próxima generación y que los recursos que surjan de la minería se utilicen para el desarrollo del país de manera que las generaciones venideras se beneficien de ello. Porque nosotros lo que somos a la larga, somos administradores de esos bienes que no son renovables. Entonces no podemos tomarlo para nosotros mismos, utilizarlo y solamente dejar la basura para las próximas generaciones. No. Tenemos que mitigar los pasivos ambientales y tenemos que dejar que esas riquezas, que una parte de ellas se convierta en desarrollo. Y yo he dicho muchas veces que para mí y para el presidente Medina, y eso nos une, y esa es la visión que tiene él en su programa de gobierno, desarrollo es algo más que simple crecimiento. ¿Cómo no? Porque implica todo esto que hemos hablado, la gente y para la gente. Las comunidades con esos yacimientos que sienten que tampoco uno ve que florece. Hemos sido negligentes. Indudablemente, hoy hay beneficios, porque imagínate tú, si no tuviera la Barrigol ahí, el pasivo ambiental fuera terrible, porque acuérdate bien que el proyecto Barrigol no es solamente para generar riqueza, sino para mitigar pasivos ambientales de esa zona en el área de su concesión. Pero fuera de su concesión hay también muchos pasivos ambientales que son responsabilidad del gobierno mitigarlo y que lo está haciendo lentamente. Eso es una responsabilidad que tenemos que asumir tarde o temprano. Ahora, lo que se está haciendo desde la Barri es esos sulfuros, transformarlo sobre la base de una tecnología moderna y convirtiéndolo en riqueza, pero mitigando al mismo tiempo los pasivos ambientales de la zona bajo su concesión. Pero le digo entonces a la zona... La zona recibe los beneficios lógicos de cualquier empresa. Ahora, a mi juicio, esas son de las cosas que tenemos que hacer mejor que como se han hecho también en el pasado. Y el presidente ha dado un paso fundamental en esa dirección. Es que nos ordenó que desde el Ministerio de Energía y Minas nos convirtiéramos en los líderes nacionales, digamos, y participáramos en la iniciativa para la transparencia de la industria minera de la industria extractiva a nivel mundial. Eso implica un compromiso del Estado y de las empresas y de la sociedad civil, porque una vez nos aceptaron como miembros, se creó una comisión por decreto compuesto por miembros de estos tres sectores, del gobierno, una participación bien activa, de la sociedad civil y de los empresarios de la industria extractiva. Y nosotros tenemos un compromiso, ya somos socios, somos miembros, pero tenemos que convertirnos en país cumplidor para el 23 de agosto del 18. ¿Qué significa convertirse en país cumplidor? Que una de las cosas que tenemos que hacer es que desde el momento que nos convertimos en socios, es que todos los contratos que provienen de la industria extractiva y los fondos que se utilizan en la industria extractiva tienen que ser transparentes. Okay. La población, la comunidad, el que quiera, tiene que saber el contenido de esos contratos y en qué se han ido utilizando los fondos. Y ya nosotros hemos dado el primer paso en esta dirección y tú puedes estar seguro que para el 23 de agosto del 18, cuando nos hagan la primera evaluación, estamos solicitando todas las informaciones necesarias para hacer el primer informe, nos convertiremos en país cumplidor. Y de aquí para allá tiene que haber un mayor compromiso del Estado en cuanto a la utilización de ese recurso y sobre todo del apoyo que requieren esas comunidades. ¿Cómo no? Finalmente se mantiene en stand-by Loma Miranda. Bueno, eso está blindado no solamente por sentencias y por lo que fuera, y por la
la carta, que yo creo que es uno de los instrumentos de políticas extractivas más consistentes que tiene el país, que envió cuando vetó el que no se convirtiera en parque nacional. Ese veto es al revés, ese veto ha beneficiado al país porque señaló una política en esa dirección. Y eso definitivamente vetaba el que se pudiera explotar Loma Miranda si no tenía el permiso social y ambiental, la licencia social y ambiental. Pero cuando se renegoció el contrato, todo eso lo blindó más el Ministerio de Energía y Minas porque puso condiciones rígidas y compromisos rígidos en ese sentido. Incluso hay un compromiso que tuvieron que asumir no solamente la empresa, sino los accionistas de la empresa, de que eso jamás sería tocado hasta que no se produjeran esas dos condiciones, y eso es imposible. El permiso social y ambiental no lo tienen y no lo tendrán. Y ellos se han comprometido a no tocar eso. De manera que son temas de manera cerrados. categórica. En una palabra, eso está blindado por distintas fuentes. Yo tengo mucha confianza en que eso está sellado. ¿Cómo no? Solicito la anuencia del ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, el doctor Antonio Insa Conde. Vamos al corte y regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Me voy un poco a salir de su radio de acción cuando regrese, porque bueno, hay un informe que se rindió esta semana y yo voy a aprovechar a don Tony como un doliente del Estado, del país, pero sobre todo del gobierno, para que me diga, vamos a hablar para que él vaya un poco estudiando el caso, informe Banco Mundial, y con eso venimos después de estos consejos de mucho interés.